Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Sí, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, gente? Bien de bien, por ¿todo suerte, ¿tú? bien? ¿Ustedes? Hola, Ricardo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo Bien, andan? Bien, Bienvenidos bien. todos. bien. Qué puntuales hoy, gente, muy lindo. Cuando me acuerdo, el otro día me olvidé, pero Por eso avisé estando hoy, acá, por eso avisé, lo peor es que estaba acá, al pedo. por eso avisé hoy. Sí, sí, me gusta que avise porque eso seguro que lo miro. Está Qué bien. boludo. Bueno, hoy correspondería terminar con la gigantomaquia. Sí, Eh, me gusta. Aprovecho mientras la gente se conecta. Fernando, te veo como Hola, perpendicular hoy. hola. El hombre Bueno, araña. Lo que, peor. Ah, quedaste al no, revés. voy en el Viste que auto. no sé Este si es, Estoy vieron este es Meta Fernando y el creo que, otro era Orto Fernando. en creo la que solo tele ¿Estás en el pasaron puedo auto? escuchar. En la Ando en tele auto. pasaron un coso de la Está bien. El auto mitología, ¿no lo no vieron? me deja conectar. Sí, lo empecé a ver, pero a mi esposa no le gustó, entonces voy a tener que ver solo en algún momento que tenga para ver. Sí, me parece que no daba para nosotros, pero Es digo, medio comediola, todavía no puedo hacerme un juicio al respecto. por eso, no, Pero no. Pero está bueno por lo menos que puso un tema en el tapete, porque habló de todos los olímpicos, ¿no? Ah, sí, yo Lo bueno, creo que pasa que que ellos lo hacen, no era el de las cosas ocultas, pero es el de más o menos que hace ese medio cosas de esotéricas. Lockhart, Lockhart, No, no era el peludo, era el otro, que no me acuerdo cómo se llama. El peludo igual estuvo hablando, pero no era el que, ¿quién es ese peludo? No sé quién es ese peludo. ¿Jairo el que hace, Herrera? bueno, bueno, es lo uno que escucho hace, ahora. ¿Me no me escuchan? Bien acuerdo cómo ahí. se llama. Sí, sí, Fernando. Perfectamente, Fernando. Ah, Perfectamente. Bueno, No, lo no sé de quién importante es me que habló de habla. todo lo, yo no lo escuché tampoco, escuché como cuando empezó y lo cambié, Claro. pero No, por lo menos mirá, la verdad puso, no lo vi. Pensé que te referías a la serie de Netflix, Caos. no, 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 eso no, no, esto era específico de toda la mitología griega, y habló de Claro. todos los, Bueno, los Caos olímpicos. está situada en el mundo actual, pero el mundo actual todavía adora a los dioses griegos. No, 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 no la vi, ¿qué es película o serie? Serie. ¿Vale la pena? A mí no me enloqueció. Voy a ver un capítulo entero a ver qué tal. Bueno, está. Todavía no he podido. es- Está- Le pido disculpas está- porque mi dentista ha vuelto a colocarme una férula en la boca. Así que sigo. Vuelvo a Bueno, ver con Daniel Martínez. pero te pone fija. Es temporal, porque yo tuve un problema que se me fisuró el maxilar por bruxismo. Entonces, cada vez Claro. que me hace un Lo arreglo llegaste a. cualquiera, me tiene que poner una férula para aguantar todo. Se te llegó a fisurar, mira. No, no, casi se parte. Qué regalado. Sí. Pero está, el tema es que hablo No ceseando se y nota, no me gusta no nada. se nota, no se nota. Yo lo noto horrible. No No, puedo usar no, no puedo hacer las fricantes ni las biodentales bien y me reviento. pero acá no. Bien. Bueno, no sé. comento. Bueno, recapitulo. Hoy vamos a terminar, si me da tiempo, que creo que sí, con la gigantomaquia Sí. y Mm. tenemos que ver qué quieren hacer la clase que viene. O sea, tendríamos que ver si seguimos en los mitos griegos, cuáles hacemos y si no, a dónde vamos. ¿No? O sea, que eso me usen el WhatsApp o lo charlamos durante la clase, eso como ustedes quieran. Ah, Así que bueno, Pero hoy fenómeno. justo Doris no viene, o sí, porque Doris siempre tiene supongo que ideas, se pero. conectará más ah, tarde, o lo mismo que ¿Y Marcela. qué di? Lo raro es ¿Quién está? Adriana, A que ver, siempre está temprano. que está Álvaro y ¿Sabes que Ricardo. Mm, Fer- ¿Qué decía es ese Fernando. Bernardo, Álvaro? estoy leyendo un libro de historia de los judíos. Sí, el Y de Paul Johnson. ese, estoy en la Edad Media.
pero me armo el tal entrevero entre la Torá y la Mishá y Mishnah. Mishnah. Bueno, y el ¿Querés que Pentateuco, tenemos una clase de que eso? tengo más idea. No sé, por lo menos para mí sería una novedad Bueno, y, bueno, para que te hagas una entender un idea, poco más. cuando yo hablo de cosas tales como eh, los mitos que explican lo que está medio dicho entre líneas en la Torá, esos comentarios salen del Midrash y a veces generan una ley que se recopila en la Mishnah. Pero eso lo podemos ver. Sí, Claro, sí, da para una clase. y, Está bueno. Porque, y dentro de la misma, eh, no sé qué, dentro de la misma familia cultural, digamos, el personaje que debe ser interesante también es Gilel. sí, claro. Eh, Gilel era un rabino eh, contemporáneo de Jesús, sí, mayor, ¿no? Contemporáneo en la manera que Moina es contemporáneo mío, por ejemplo. Tipo 30 años mayor, 20 años mayor, yo qué sé. está Y bien. este, es muy probable que Jesús haya estudiado con él, porque muchas de las cosas que se atribuyen a Jesús son palabras de Gilel también. O sea, escritos muy Claro, parecidos están referidos a Gilel. claro, que fue un poco lo que leí ahí en el libro Sí, sí. hablaba un poco de Por Gilel ejemplo, eh, hay una historia muy famosa que les comenté en la otra clase, que viene un judío, un burgués muy impertinente, y le dice a Gilel, quiero que me expliques toda la Torá en el tiempo que yo estoy parado sobre una pierna. Entonces Gilel le dice, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, el resto es explicación. sí, sí, Y de alguna manera esa enseñanza resume todo lo que es dar la otra mejilla, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también marca la diferencia de lo que es el judaísmo en la época del Segundo Templo, que el judaísmo cuando se estaba escribiendo la Biblia, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Por claro, ejemplo, los judíos del Segundo Templo ya creían en un Dios incorpóreo, un Dios trascendental, esas ideas ya estaban empezando a formarse. claro. No, no era un jefe de la guerra. No era un dios de la guerra y de las tormentas, por cierto, no era alguien con cuerpo, estamos hablando de una divinidad diferente. Digo, de una manera diferente de conceptualizar a la divinidad. Está. Sí, Este, lo que diga la bueno, mayoría eso me da. no me lleva A más mí que en una clase, realidad, de hecho, solo Sí, podemos una a mí clase. lo que siempre me gustaría saber algo es del Islam, pero me parece que no tiene nada que ver, porque no ¿Sabes lo es que que pasa? tiene- El Islam no tiene mitos. El Islam es una religión muy claro, nueva. es moderno, claro, por eso. Yo sé Tiene por eso mismo, leyendas, tiene cuentos, pero mitos no. por Pues eso, muy, muy mitos moderno no, el Islam. nada que ver, Bienvenida, por eso. Marcela. Claro, Saber entonces en el no. sentido de por qué, o más o menos, pero no soy una experta, pero claro, ya sé que no es por, ya antes me parecía, ahora ya sé que no, que es mucho más moderno y que no Claro. tiene nada que eh, ver, pero como es Tiene algo que no toda una entiendo, serie de criaturas fantásticas como los Ifrit, que son genios de fuego, o los Jinn, que son genios del aire, y cosas por el estilo, pero mitos, lo que se dice propiamente mitos, casi nada que el que ver, único es el fundacional, el mito de Mahoma, y se y eso cuenta en ya lo 15 minutos. sabemos, claro. No, pero se cuenta en 15 minutos, digo. El arcángel Miguel rapta a Mahoma cuando Mahoma estaba cabalgando en su mula Burak, pero antes le avisa dándole la capacidad de hablar a la mula. Entonces Mahoma se asusta, la mula se sobresalta también y golpea una vasija de agua en el medio del desierto. Entonces Miguel se lleva a Mahoma al paraíso, bueno, donde recibe todas las revelaciones, se encuentra a Moisés, se encuentra a Jesús, se encuentra a Abraham, a todos los patriarcas, habla con ellos, una serie de encuentros, y cuando vuelve, la jarra de agua que había pateado la mula todavía no cayó al piso. Y ahí Miguel le dicta
todo lo que es el Corán. Mahoma le dice, pero yo no sé escribir, Miguel se lo dictó igual, y él lo escribe. O sea, resumidas Está por eso. No da, yo sé que no da para mucho. pero lo que pasa es que es como decir, contar los mitos del siglo XXI. Nosotros tenemos Claro, nada que ver, no tenemos. nada que ver. Para eso nos quedamos con los griegos, que hay millones. O con cualquier cosa de aquella época, porque el tema es que tiene que ser una época suficientemente anterior en el pensamiento o para no tener ya explicaciones racionales de las cosas. Claro, claro, ahí está la gracia. Fíjate que, ponele, 300 años después de Mahoma, y estoy exagerando, en Bagdad ya podían operar las cataratas, Claro, ya predecían eclipses. claro, nada que ver. Una cultura muy diferente y muy amplia también, ¿no? Porque no es lo mismo la parte turca que la parte india, que la parte árabe. Pero bueno, yo qué sé. Exactamente. Si están de acuerdo, podemos ver en una clase todo el corpus de los escritos del judaísmo posteriores a la propia Torá. Y, insisto, no da para mucho más una clase tampoco, ¿no? Con algunos ejemplos y algunas explicaciones, para mucho más no da. Pero bueno, es una clase interesante. Después igual Sí. tenemos que elegir algo para seguir. Igual si hay personajes así es más divertido, como dijo ese que Hay nombraste. cuentos. Bueno, lo que pasa es que los judíos enseñan mucho con parábolas. Y algunas de esas parábolas tienen Claro, porque viste que como eh, para acordarse y todo es más divertido. claro, digo, Nicolás, sí, evidentemente la clase va a tener que incluir eso. Pero bueno, vamos a Claro. ver. Otra cosa, podemos ver a algún momento a uno de los personajes favoritos de Marcela, que no es un mito, que es histórico, pero es interesantísimo, que es Shabbatai Tzvi. ¿Quién? ¿Cuál? Shabbatai Tzvi, uno de los falsos mesías. Es un Ah, personaje sí, histórico, pero ese está bueno, ya lo que bastante, hablaron el otro bastante día. peculiar. Es re divertido. Es muy, muy, muy. El tipo se casó 4 o 5 veces, hacía lo que quería. Bueno, pero eso puede ser divertido también, aunque no sea Bueno, un mito. por lo pronto vamos a la gigantomaquia porque ya son y cuarto. Está. El que está, Mantengan está, los punto micrófonos prendidos. y coma. El que no está, sembró. Un segundito, compartir, exacto. Yo voy a silenciar. Bien. ¿Qué hice acá? Disculpen, pero ya saben que tengo un toque con estas cosas. Bien. Los gigantes eran unos seres descendientes de Gea también, pero que no eran inmortales. Son los hijos más jóvenes de Urano y Gea. Eran 24, nacieron en Flegras, en la parte del Ática, y siendo que su madre era toda la tierra, ustedes dirán, ¿qué importancia tiene donde nacieron? Bueno, vamos a dentro de un rato. Los autos, ¿Qué, perdón? el tránsito. Ah, perdón. Y el ser hijos de la tierra y del cielo les daba una conexión profunda con los elementos primarios y sobre todo con los elementos tónicos. De alguna manera son gigantes de roca. Lo cual los hace muy duros, pero no invulnerables. Eran imponentes, muy altos, con cabellos y barbas largos, pies que terminaban en cola de serpiente, lo cual quiere decir que eran anguípedos. Y esos seres encarnaban la furia de la naturaleza desatada, y su mera presencia inspiraba temor en los dioses, no solamente en los seres humanos. Y nacieron de Urano al ser castrado, no del miembro, porque de ahí nacieron Afrodita, Bonix y todas las, no, perdón, Eris y otros dioses menores, sino de las gotas de sangre que salpicaron a Gea cuando fue la castración de Urano. Y dice
el poeta Píndaro. Creo que era Píndaro, perdón. Los altos gigantes de resplandecientes armas que sostienen en sus manos largas lanzas. No queda claro si ya nacieron así, con armas en las manos, lo cual Atenea también lo hace, así que no sería raro, sino que estamos hablando de que posiblemente estos gigantes fueran alguna metáfora del ejército de algún pueblo bastante más alto que los griegos de esta época, que eran personas más o menos de altura promedio de los latinos, ¿no? Cercana al 1,70 m, cuando se encontraban con los nórdicos parecían gigantes. Apolodoro, por acá las versiones son todas distintas, pero en las partes, digamos, de adorno, no las partes centrales, dice que eran insuperables en su tamaño e invencibles por su fuerza, mostrando un temible aspecto con espesa pelambre cayendo de la cabeza y el mentón y escamas de dragón en los pies. El hecho de que sean anguípedos, y esto es importante, los une con ciertas divinidades sumerias, lo une con el dios trascendental Abraxas, con el dios filisteo Dagón, y hay muchos dioses de esta característica, y probablemente sean mitos relacionados. Y también eran de bastante mal carácter, porque desde que nacieron arrojaban al cielo árboles encendidos y enormes rocas. No se andaban con chiquitas, ¿no? Prendían fuego a árboles enteros, los tiraban para arriba, tiraban rocas enormes, y por enormes quiero decir del tamaño de una montaña. Y un día decidieron tomar el Olimpo por asalto. La principal razón fue el disgusto de Gea por el cruel castigo que Zeus le dio a los titanes. ¿Se acuerdan que Zeus encerró a los titanes en el Tártaro? Estos eran los primeros hijos de Gea, así que de alguna manera eran sus favoritos, y solamente perdonó a Prometeo y Epimeteo porque no se metieron en la pelea, Prometeo y Epimeteo porque lo ayudaron, a Océano porque no intervino, y le dio un castigo diferente a Atlas, porque Atlas había sido el jefe de los titanes, porque Cronos ya estaba medio viejo, entonces el ejército de los titanes, o la hueste de los titanes, la encabezó Atlas. Y su castigo fue sostener la bóveda celeste por toda la eternidad. Entonces decide no solamente instigar ese carácter belicoso de los gigantes contra los olímpicos, sino además ayudarlos, porque recuerden que eran mortales. Acá hay una cosa importante, digo como comentario. Los titanes son divinidades tónicas, los gigantes son tónicos, son de la tierra, están hechos de piedra, divinidades de tipo serpiente que se arrastran, están relacionados con el enojo de la tierra, con fuego, con lava, y los celestes son todo lo contrario, son las divinidades del cielo. Zeus es una de las versiones arias del Alto Padre, del Zeus Pater, de Júpiter, ¿sí? Todas las del Allfather nórdico, es la encarnación del dios más alto. Entonces, hay una clara oposición simbólica entre la luz y la oscuridad, el cielo entendido por el cielo espiritual y no Urano, y la Tierra, entendida la Tierra por el aspecto material. Recuerden que otro de los hijos de Urano y Rea eran los cíclopes, estos sí, amigos de Zeus, pero que ellos eran los que fabricaban cosas, dominaban los metales, los ayudantes de Festo, y ellos fueron los que crearon las armas de los tres hermanos Crónidas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué armas eran? El rayo de Zeus. Poseidón, ¿qué arma tenía? Muteado. De tablar yo. Un tridente. Dale. El tridente, muy bien. ¿Y Hades? Hades tenía un casco que no sea invisible. Y se dice que Zeus, después de esto, o bien los mató, cosa que no es un mito muy grato,
o los encerró en el volcán Etna, donde trabajan en la fragua, para que nadie pudiera acceder a armas tan poderosas como estas que tenían los tres grandes olímpicos. Perdón con esto que quedó desformateado. Bueno, entonces, los gigantes desafían a los dioses y, cual era su costumbre, empezaron a tirar encinas enteras encendidas y piedras. Antes de eso, habían acumulado piedra sobre piedra en una gigantesca pirámide que igualó en altura al monte Olimpo. O sea que se las tiraban, pero de enfrente, no de abajo. Pero había una profecía, ¿sí?, que había vaticinado y era que los dioses no podrían vencer a estos gigantes, por mortales que fueran, a menos que un mortal luchara al lado de ellos. Necesitaban a un hombre, básicamente, porque podía ser alguna de las tantas criaturas mortales, pero se refería a que precisaban un hombre que pudiera luchar. Algunas de las versiones son más específicas, dicen que tendría que ser un arquero o que tendría que llevar piel de león. Como fuera, siempre estaban hablando de Heracles. Pero Gea, la madre de los gigantes, como sabía esto, buscó una sustancia para hacer a los gigantes invulnerables, o sea, inmortales, pero Zeus intervino. Le prohibió a las grandes luminarias, a Selene, la luna, a Helios y a la aurora, aparecer, y él mismo destruyó la poción buscando a gatas bajo la luz de las estrellas, o sea, arrastrándose, la planta hasta que la encontró. Esta poción estaba hecha con una planta, vamos a hablar de esa planta en particular. Y entonces envió a Atenea a buscar a Heracles para que con sus flechas envenenadas, o quizás todavía no lo estaban, vaya uno a saber en qué parte de la vida de Heracles ocurre esto, pero ya tenía la piel de león de Nemea, así que quizás ya tuviera concluido sus trabajos. Acá es donde las historias empiezan a tener una línea de tiempo muy confusa, porque estamos hablando de un evento vinculado a la titanomaquia, pero Heracles ya tiene la piel de león, es un ser humano, es el hijo del rey de Tirinto, es descendiente de Perseo, como que no hay una consistencia muy clara entre las líneas de tiempo. Y esto tiene que ver, les comento como dirección, con que este es un mito tardío. Las primeras versiones son posteriores, incluso Homero mismo no hace grandes referencias a este evento, son todas posteriores. Entonces, como la versión de Hesíodo, Hera profetizó que no podrían ser muertos por ningún dios, sino solo por un mortal particular con piel de león, y que incluso nada podría hacer a menos que se anticipase al enemigo en su búsqueda de cierta hierba de invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. O sea, esta hierba que Zeus fue a buscar y que impide que los gigantes sean invulnerables y con ello inmortales, estaba según Hesíodo al menos, en la profecía de Hera. En otras simplemente dicen que precisaban la ayuda de un mortal. Entonces Zeus consulta con Atenea, como solía hacer, ella era su consejera, y la envía para advertir a Heracles, pero además sigue, bueno, acá es otra versión de la búsqueda de la planta, pero entonces esta planta que le encuentra, que ya vamos a ver cómo se discute cuál era, se la lleva al Olimpo y la deja ahí fuera del alcance de Rea, que era la que podía hacer la poción para los gigantes. Acá tenemos, dije Rea y está mal, es Gea. Acá tenemos una especie de paralelismo, ¿verdad? Cuando Rea se enoja con con Cronos, su marido, hace que Zeus derrota a Cronos. Cuando Gea se enoja con Urano, ayuda a Cronos a derrotar a su padre. Como que de alguna manera cada generación de dioses era sucedida por uno de los dioses siguientes. Como que los dioses que vienen después son los que derrotan a los anteriores. Y esta es una de las ideas
que la serpiente del paraíso, utiliza para tentar a Adán. Le dice que Dios no quiere que ellos sean conscientes de su divinidad, porque los seres que vienen después sustituyen a los que estaban antes. Bueno, entonces ya la batalla estaba, por lo menos, en condiciones de ser dada, porque donde los gigantes que aterrorizaban a los propios dioses se hubieran hecho inmortales, no había lo que hacer. Bueno, Heracles le tira una flecha al Cioneo, que era el caudillo de los enemigos, y se cae. El problema con Alcioneo es que se levantó más fuerte que antes. No había forma. Heracles peleaba con él, lo golpeaba, Alcioneo lo golpeaba a él también, obviamente, y no había manera. Cada vez que empezaba a perder Alcioneo, se tiraba al piso y se levantaba más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque mientras estaba en Flegras, su tierra natal, la tierra le infundía vida cada vez que tomaba contacto con ella. Entonces Atenea le grita, arrastra a otra región, Heracles lo levanta en peso, a Upa, digamos, se lo lleva a la frontera con Tracia y ahí lo mata de un golpe de su masa de Acebut. ¿Se acuerdan que la masa de Heracles estaba formada por el tronco entero de un olivo silvestre? Muerto Alcioneo, es Porfirión, el segundo gigante, el más terrible de todos, el que se rebela contra los dioses. Por cierto, uno de los problemas que había con enfrentar a Alcioneo era que su aliento era tan pestilente que destruía y quemaba todo lo que alcanzaba. Ese era uno de los problemas que tenía Heracles que vencer, tenía que evitar el aliento de Alcioneo además. Pero bueno, como sea, Porfirión era tan fuerte que le intenta lanzar la isla entera de Delos a los dioses, no puede. Entonces Zeus, para debilitarlo, hace que Eros le disparara una de sus flechas, mientras el gigante estaba intentando asfixiar a la diosa Hera, que no era muy ducha en esto de la batalla. El tema es que todos sabemos lo que hacen las flechas de Eros, ¿verdad? Entonces, a mitad de la maniobra de asfixiamiento, Porfirión cambió de idea respecto a lo que quería con Hera e intenta violarla. El tema es que ahí Zeus se siente un poco ultrajado en su honor y le tira un rayo que le atraviesa el ojo, mientras que Heracles lo remata en ese mismo momento con una de sus flechas y lo mata. Esa era la maniobra con la que se podía matar a los dioses, ¿sí? Es distinta a la de Alcioneo y de alguna manera podemos considerar que el Consejo de Atenea fue lo que funcionó como un ataque para que el ataque fuera entre un dios y un mortal, ¿verdad? Pero a mí siempre me causa gracia la inutilidad de las flechas de Eros en una batalla de esta. Bien. Lo distrajo. Sí. Acá hay otra versión, esta es de Pseudo Apolodoro. Después de que Alcioneo se cae, claro, lo distrajo, sí, le cambió los objetivos. Porfirión no se rinde, salta al cielo desde la pirámide de rocas que habían hecho, y mientras todos los dioses salen corriendo, Atenea se pone en una posición defensiva, que no quiere decir que se paró en guardia como de boxeo, sino que tomó una posición elevada desde la cual defenderse con su arma, que era una lanza. ¿Sí? O sea, se paró en forma de poder impedir que Porfirión siguiera atacando. Pero Porfirión la esquiva rápidamente, o sea, la deja parada como cuando Polenta intenta parar a un 9 rápido, perdón para los que no saben de fútbol, y ahí sí, se lanza contra Hera e intenta estrangularla, pero bueno, lo mismo. Una flecha de Eros le hiere en el hígado, y el dolor cambió su ira por lujuria, y Porfirión rasgó la magnífica túnica de Hera. Acá tenemos una especie de, digamos, de metáfora del ultraje, ¿no? El tema de que la flecha le hiriera en el hígado, ¿por qué les parece que es?
¿Ninguna idea? Para los griegos y también para los hebreos, los judíos medievales, el lugar de asiento del alma, por lo menos del alma animal, es el hígado y no el corazón. Sí, psique está alojada en el hígado. Entonces, por eso, al asaetearlo en el hígado, es en realidad lo que es nuestra metáfora de que se clave en el corazón, cosa que es una renegociación posteriorísima del asunto este. Porque además Eros, en los primeros mitos, era una divinidad casi inexistente. La divinidad que se encargaba del enamoramiento básicamente era Afrodita. Entonces lo mismo, con un rayo lo derriba y lo mata Heracles. Justo en el momento que volvía de Flegras, porque el pobre Heracles se tenía que ir hasta atrás y volver corriendo, ¿no? Bien. Después estaba Mimante, que tuvo que luchar con Hefesto. Hefesto era un dios muy fuerte porque era herrero, pero no era muy diestro para pelear porque toda su fuerza estaba construida de una manera distinta, su musculatura no era veloz y además era rengo, entonces tampoco podía maniobrar. Pero bueno, cuando se le viene encima Mimante, lo que hace es agarrar un caldero al rojo vivo, quizás con metal fundido, quizás con lava, y se lo revienta en la cabeza, momento que Heracles aprovecha para ensartarlo con otra flecha y lo mata. Muchos de los, digamos, combates son referidos de a varios por párrafo, ¿verdad? No vamos a ver los 24, evidentemente, vamos a ver, porque aparte no todos mueren, sino vamos a ver los más interesantes. Esta a mí siempre me causó gracia porque me hace pensar en Hefesto como una especie de Obelix golpeando con el menhir, ¿no? O sea, un tipo absolutamente bruto y dependiendo de su fuerza, aún contra una fuerza de la naturaleza. Palante, que por su nombre ya sabemos que era valiente, era un gigante alado e intenta violar a Atenea. ¿Por qué los dioses tenían esa obsesión con violar a las diosas, los gigantes con esa obsesión con violar a las diosas? No lo sé, pero hay una especie de como de simbología de que si lo tónico lograra penetrar lo celeste, se produciría un envilecimiento de lo celeste, ¿no? Como que lo impuro derrota a lo puro. Hay una regla de, ¿cómo se llama este libro? Con todas las reglas, la ley de Murphy, ¿sí? Que se usa mucho en química alimentaria, que es una botella de vino en un balde de basura es un balde de basura, pero una cucharada de basura en un barril de vino es un barril de basura también. O sea, como que, digamos, lo impuro va a tender a ganar porque lo puro es muy difícil de conseguir. Pero bueno, el tema es que Atenea sí era una diosa hábil para pelear y lucha valientemente con él, básicamente en esas luchas de cuerpo a cuerpo que tan famoso hicieron a los griegos. Apresiona sus alas con los pies, lo atonta, y después de que Heracles lo remata con su flecha, le saca la piel y forra con ella su famosa égida de piel de cabra, que le daba también una dureza extra porque la piel de Mimante era de piedra, como ya dije. Bien, a estas alturas hay otros gigantes, Efialtes, Cúrito, Éurito, pero las luchas eran parecidas. Éurito se enfrenta a Dioniso y Dioniso le pega con el bastón de él, que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero tiene un nombre, un bastón con una piña en la parte de arriba, después lo remata Heracles, eran todas muy similares. Pero el tema es que los gigantes salen corriendo y los olímpicos ahora sí volvieron donde se habían escondido atrás de Atenea y de Zeus y de Heracles y empiezan a perseguirlo. Había tres diosas que nunca se meten en ninguna de estas cosas, que son Hestia, Demeter y Hécate. ¿Sí? Estas diosas nunca intervienen en ningún conflicto, se quedaron detrás.
Atenea lanzó un gran proyectil contra el gigante Encelado, que lo aplasta y lo convierte en la isla de Sicilia. Por su parte, Poseidón arrancó una parte de la isla de Kos y la arrojó contra Polibotes, formando la islita de Nisiros, bajo la cual yace enterrado el gigante. Y la última, digamos, resistencia contra los que quedaban, recuerden que eran 24, ocurrió en Batos, cerca de Trapesunte, en Arcadia. Allí la tierra todavía abraza y los labradores desentierran a veces huesos de esos colosos. Hermes, con el yelmo de la invisibilidad de Hades, derribó a Hipólito, que no era el mismo Hipólito, obviamente, hijo de Teseo, mientras que Artemis atravesaba a Gratión con otra flecha y las manos de mortero de bronce son las manos que se usan para los morteros, ¿verdad? Que usaban las parcas, que esta vez habían intervenido, cosa que nunca hacen, seguían ayudando a pelear a los olímpicos. Y cada vez que uno de estos caía, Heracles lo remataba con una flecha. Bien, hasta acá es como, sin cómo, es el relato de una batalla, ¿verdad? Es un cuento, una aventura. Y que además es una aventura bastante monótona, ¿no? Un dios con su arma clásica golpea y debilita al gigante, Heracles lo remata. Pero hay elementos simbólicos que por ahí echan un poco de luz sobre el interés que pueda tener esto como material de estudio, o sea, o por qué este mito tan tardío, que además se confunde mucho con la titanomaquia, que se acuerdan era una lucha muy emparentada, tanto que esta lucha es en venganza de la anterior. El tema es que son espíritus de la tierra, ¿sí? Y esas colas de serpiente son un indicio de que tienen naturaleza especial, pero una naturaleza especial espiritual del inframundo. Están, si estuviéramos hablando de alquimia, están ligados al azufre y no al mercurio. O sea, al elemento fijo y no al elemento sutil. Entonces, el punto más interesante, que no es tanto el tema de que tuvieran que matarlo un dios inmortal, es la hierba mágica que tuvo que buscar Zeus, el propio Zeus arrastrándose por el mundo, para lograr tener una chance de vencerlo. El tema es que nadie menciona el nombre de la hierba. Pero se cree que podría haber sido Efialton, que era un remedio para las pesadillas. Efialtes es el nombre de otro de los gigantes, que es se llama el que salta sobre, es un concepto similar a íncubo. ¿Saben lo que son los íncubos? No, yo no tengo ni idea. Incubo nunca escuché. Es como un demonio, ¿no? Obseso sexual. Exactamente, los íncubos son demonios masculinos, los súcubos son demonios femeninos. ¿Con B larga? Y, ¿Incubo con B larga? sí, sí. ¿Como Es como el verbo incubadora? incubar. Sí. Sí. ¿Viene de incubar? Como que. No, Mirá. no, es muy anterior. El incubo y el súcubo eran demonios, efectivamente masculino y femenino, que tentaban y mantenían relaciones sexuales con los piadosos en la Edad Media para corromperlos y que perdieran su alma inmortal. Ah, Ciertamente también eran la explicación de montones de infidelidades y de alguna manera explicaciones para esas pulsiones de las que no se podía hablar. Era más fácil decir que uno estaba tentado por un demonio que reconocer que tenía deseo sexual, algo que ni siquiera podía conceptualizar, mucho menos en la época de la Inquisición y unos siglos antes. El tema es que estos demonios que representan la parte inconsciente del ser humano son lo que ocupan, digamos, en una forma de pensar cristiana, el lugar que tenían estos gigantes dentro de el corpus griego. Porque estos griegos, no sé por qué volvió para atrás esto,
¿Qué dije recién, perdón? Perdón, que estos gigantes están relacionados, por ser lo que son, unidades tónicas, con la parte inconsciente del ser humano, mientras que los olímpicos están relacionados con la conciencia máxima divina, que es, por ejemplo, la que para Aristóteles tenía la capacidad de concebir el bien. Pero bien, en otra de las versiones, dos de los gigantes, Oto y Efialtes, se los llama alóadas, porque eran hijos de la esposa Ifimedea del rey Aloeo. En este mito, Ifimedea, creo que era Ifimedea, perdónenme, pero estoy de memoria, estaba enamorada de Poseidón y se iba a la orilla del mar, donde pasaba el rato tirándose agua en el regazo, ¿sí? Se tiraba agua encima. Y bueno, un buen día Poseidón, que no era de piedra el pobre, decide corresponder a las insinuaciones de Ifimedea y da, dijera la homenajea de arriba abajo, pero tiene una relación al estilo de Zeus, ¿verdad? De varias noches seguidas, hace que una ola los tape y pasa mucho tiempo con ella, y le dice que le dará 2 magníficos hijos. O sea, como diciendo que iba a tener un par de hijos semidioses, que se llaman alóadas por el nombre de su padre adoptivo. ¿Se acuerdan que todos los semidioses tienen un padre humano y un padre divino? En este caso, los alóadas, que se llaman Oto y Efialtes, empezaron a crecer de manera desmedida, tal que a los 7 años ya medían 18 metros y siguieron creciendo. Y cuando llegan a la edad adulta, deciden casarse con 2 diosas. Efialtes decide que quiere casarse con Hera y Oto con Artemis. O sea, eligen peor imposible. Artemis, una diosa que odiaba todo lo que fuera afectivo o sexual, y era la esposa de Zeus. Y bueno, hacen la misma maniobra, porque esto es una especie de versión aberrante del mito de la gigantomaquia. Acumulan piedra sobre piedra para llegar hasta el monte Olimpo, saltan al Olimpo, y Efialtes intenta atacar a Hera, pero en el mismo momento que lo hace, Zeus le atraviesa un ojo con un rayo y lo fulmina. Mientras que Oto es simplemente vencido por Apolo cuando ya estaba a punto de matar al propio Ares. Ares siempre pierde, ¿sí? Cada vez que Ares está peleando, le dan a los gigantes, Heracles le ganó, siempre pierde. Para ser el dios de la guerra era bastante malo. Con lo único que ganó fue que era el enamorado de Afrodita, que Afrodita nunca amó a nadie como a Ares. Pero el tema es que Efialtes es una palabra que está relacionada con la que en inglés, en griego, quiere decir pesadilla o terror nocturno. Entonces, estos monstruos de subconsciente, de la parte enterrada, tienen que ver con el tema de las pesadillas. Y esta es la interpretación, por lo menos, yo no quiero decir freudiana, porque no he leído a Freud que escribía sobre esto, pero tiene que ver con el origen monstruoso de ciertas pesadillas. Y cada uno de los gigantes encarna algunos de estos terrores. Por ejemplo, el enojo, la ira desencadenada, Salcioneo, Efialtes y Porfirión, obviamente son la lujuria. Cada uno de estos gigantes tienen que ver con alguno de estos impulsos que nos llevan a estar tan inquietos como para tener que exteriorizar esas inquietudes o esos desequilibrios emocionales en forma de pesadilla. Por ejemplo, Porfirión y Palante tienen que ver con el tema de las pulsiones lujuriosas, y el hecho de invocar a Heracles, que es el Salvador, es una costumbre que se hacía cuando alguien se veía atacado por impulsos eróticos inconvenientes en cualquier momento del día. Nada que a los griegos clásicos les importara nada, ¿no? Tenían cero problema con este tipo de impulsos.
Estamos hablando de una época anterior. Pero Alcioneo, el primero de todo que significa asno poderoso, probablemente refiere al espíritu del siroco, un viento que viene del África, muy caliente y que arrastra polvo, también llamado el aliento del onagro, que es una especie de asno salvaje, o Tifón. Y Tifón es una divinidad egipcia, del mismo lado que viene Siroco, que tiene también las características de ser una especie de bestia de tipo dragón. Set o Tifón es el hermano de Osiris, es el hermano que descuartiza a Osiris 2 veces. Este viento trae malos sueños, inclinaciones asesinas y violación. O sea que, de alguna manera, a este viento se le adjudicaba los malos espíritus. De ahí que Alcioneo, también asociado a ese aliento pestilente que todo lo destruía. No se van a acordar porque fue hace 2 años, pero ¿recuerdan otro animal o otra bestia de este tipo que tenía un aliento tan pestilente que destrozaba todo a su paso? ¿O mataba todo a su paso? Pues Tiamat, la bestia que da origen al universo a manos de Marduk en los mitos babilonios y acadios, también tenía un aliento pestilente que de hecho ataca a Marduk, que solamente logra sobrevivir utilizando una hierba que se la come y le permite resistir esa pestilencia. En este caso no es, digamos, el aliento de Tiamat, sino el de Alcioneo, pero de alguna manera es como una especie de renegociación, o bien la hierba era para evitar que los gigantes fueran inmortales, o la utiliza Heracles para poder soportar la pestilencia de Alcioneo. Pero el tema es que esa famosa hierba es también un mitema que evidentemente vino desde la parte de Mesopotamia, porque es realmente muy paralelo, ¿verdad? Una divinidad de tipo dragón, Alcioneo, Tiamat, un aliento pestilente y un héroe con fuerza sobrehumana que la derrota. Bien. Antes de pasar a esta otra parte, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, es interesante cómo así van pasando las cosas, ¿no? De una cultura, ¿no? A otra, tomada y manipulada, y vamos a utilizar esto, ¿no? Se van arrastrando. Es que la gente viene o van los mercaderes, escuchan el cuento, lo traen, hace carne la historia. O sea, estos préstamos funcionan así. Aparte recordemos que los griegos modernos, llamémosle, los que crean la cultura que después conocimos, la de las polis, eran griegos arios, o sea que venían de la parte de Mesopotamia. Habían pasado por el Valle del Indo, eran la misma, digamos, protorraza, da origen a los indios, que a los mesopotámicos, que a los griegos y a los latinos. Y a los nórdicos. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con un pueblo como los vascos, que son aborígenes de España. Por eso el idioma vasco no tiene ninguna vinculación con los lenguajes de origen indoeuropeo. El otro día escuché a una lingüista explicando por qué el único lenguaje, digamos, que fue vivo, o que está vivo en algún momento, creo que está vivo porque todavía gente habla, parecido al vasco, era el lenguaje maya. Pero no porque estuviera vinculado, sino porque tenía una estructura que no sería capaz ni de entender, y mucho menos explicar, que solamente lo usaban esos 2 idiomas. Pero esa estructura que tenía que ver con la diferencia con la que utilizamos los verbos y los adjetivos, son marcadores claros de que 2 lenguas no están emparentadas. No sirve para decir que están emparentadas, porque eso no nos sirve, pero sí muestran, por ejemplo, que esas 2 lenguas tienen orígenes distintos. Y el vasco claramente no tiene nada en común con los idiomas indoeuropeos. De hecho,
Por eso el español tiene palabras que son tan diferentes de las otras lenguas latinas. ¿Cómo se dice, por ejemplo, izquierda en francés? Se nos fue Marcela. Droit, ¿Eh? Droit es derecha. es derecha, pero estoy tratando de acordarme cómo se dice izquierda. Gauche. O Gauche. gauche. Exactamente. Gauche. ¿Cómo se dice en inglés? Left. 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 ¿Cómo se dice en italiano, por ejemplo? Mm. No sé. Sinistra. Mira, Sinistra. claro, sinistro. Está más parecida al español. Bueno, en español se llama Pero, izquierda, no, que bueno, no sí. tiene ninguna raíz latina, porque gauche la tiene, porque sinistra ni que hablar, pero izquierda viene del vasco esquerra. Entonces es una palabra que no tiene ninguna Ahí, vinculación con la otra vez. Lo que pasa es que el español tiene muchas fuentes aparte del latín, ¿no? Pero quiero decir, estas son las razones donde podemos ver cuándo es probable que un mito haya sido compartido de alguna manera. Si ustedes recuerdan, Jormungandr, la serpiente que da vuelta al mundo, iba a luchar en el Ragnarok con Thor, se lo iba a tragar y Thor incluso iba a quedar pelado por haber estado en el estómago de Jormungandr, la iba a matar desde dentro, pero él iba a morir envenenado también, y es una lucha muy parecida a la de Marduk y Tiamat, y también a esta de Heracles y Alcioneo. Pero ¿qué ocurre? En este caso, el hecho de que Heracles sea un hijo de Zeus hace que también muestre que estos dioses están, digamos, sometidos a los olímpicos de la misma manera que estos pueblos habían o abandonado en el pasado o conquistado a los dioses que tenían a estas figuras como divinidades principales. ¿Estoy claro? Porque capaz que me enredo un poco. No, no, está claro. Está. Entonces, de alguna manera, esto lo que está dando cuenta, no solamente que por supuesto hay paralelismos y hay préstamos y hay recontar de otra manera los mismos mitemas, sino que también es necesario reconocer, hay algunos mitemas que son universales. O sea, en distintos pueblos no conectados, existe, no en todos, pero sí en muchos, un dios que muere en el invierno y resucita en el verano o en la primavera. En los mitos nórdicos es el propio Odín, en el Levante es Tamuz, es Adonis para los griegos, que aparte es el mismo Tamuz, es la propia Perséfone, una especie de contracara de Adonis. ¿Sí? Dioses que o van al infierno durante el invierno y resucitan. No sé si se acuerdan que cuando vimos los dioses de Ugarit, Baal-Hadad luchaba contra, no me acuerdo cómo se llamaba Leviatán en esa, Yam, se llamaba Yam, que quiere decir mar, contra Yam, y se tenía que esconder en una cueva hasta que lo iban a buscar, y ese esconderse también representaba una muerte simbólica durante el invierno. Pero estos mitos ahí ya no necesariamente son préstamos, sino que siempre se leían estas alternancias de la misma manera, porque prácticamente en todos los lados esta alternancia estaba dada de manera igual. Distinto, pero en matiz nada más, en el Nilo, donde las crecidas y las sequías tenían más que ver con un cambio de temperatura que no era tal. Entonces el descuartizamiento de Osiris tiene alguna peculiaridad diferente. O en la India, donde ¿cuál es la peculiaridad climática? El monzón. El monzón. Ahí está. En la India tenemos una sucesión de una época de intensas lluvias con una que no las hay.
Entonces, digamos que la metáfora o la alegoría va más por ese lado. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, lo que sea? Bueno, entonces, como era previsible, si Gea estaba enojada porque los dioses habían encerrado en el Tártaro a los titanes, ahora que los dioses mataron a la mitad de los gigantes y además enterraron a los otros gigantes, estaba el doble de enojado y decide volver a intervenir. ¿Cómo interviene? Va a crear al monstruo más grande que jamás existió. Tifón era un monstruo gigante que desafiaba a los dioses del Olimpo. Era hijo de Gea y Tártaro o de Gea y Urano, y se lo describe de muchas maneras, pero siempre se lo representaba con muchas cabezas, hasta 100, y nuevamente serpientes en lugar de piernas, pero además tenía serpientes en las manos en lugar de dedos. Era un monstruo convenientemente horrendo y era enorme. Equidna era una ninfa, también monstruosa, que pertenecía a las Fórcides, hijas de Forcis, y era mitad ninfa, o sea, tenía la mitad del cuerpo para arriba una mujer hermosa, y la parte de abajo una serpiente convenientemente horrible y gigantesca. Y ellos fueron la pareja que da origen a la peor dinastía de todos los monstruos de la mitología griega. ¿Sí? Era Tifón y Equidna, hay que pensarlo, dijera Dorina, como quien mira la página de Turf de un diario, ¿no? Yo no, en mi vida me dediqué a eso, pero las personas que son burreras empiezan a mirar los caballos y empiezan a ver de quiénes son hijos, para ver tal caballo que es un buen padrillo de campeones o no, o cuál yegua. Entonces se estudia la genealogía de los caballos para ver si un caballo nuevo tiene o no chance de ganar. Y los Tifón como el padrillo de los peores monstruos de la mitología. Vamos a ver algunos. Cerbero, el perro monstruoso de 3 cabezas que era el portero del infierno, el que impedía no que las almas escaparan, porque no podían, sino que nadie entrara al Hades. Otro perro de 2 cabezas nada más, que era el compañero de Gerión, un pastor de unas vacas sagradas que pertenecían a Hera. La quimera, el famoso monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente que mata a Belerofonte. La esfinge, la famosa criatura con cuerpo de león, alas de águila y cabeza humana. Se dan cuenta que estas mezclas, el grifo, la serpiente, la quimera, la esfinge, son alegorías de tipo alquímico, ¿verdad? Cada uno de estos animales tiene un elemento asociado, y todas más o menos tienen también como un mito parecido, ¿no? La quimera se enfrenta con Belerofonte. La esfinge se enfrenta con ¿quién? Edipo. Con Edipo, ahí está. La hidra de Lerna, ¿sí? La serpiente acuática de 7 o 9 o infinitas cabezas, porque cada vez que le cortaban una, crecían 2, y además una de las cabezas era inmortal, que mata a Heracles, y a la cabeza inmortal la entierra bajo una piedra, porque no hay lo que hacer. El dragón Ladón, un dragón bastante peligroso que custodiaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Era un dragón que estaba enrollado en el árbol de las manzanas de oro y las custodiaba de ahí, que nunca dormía. El león de Nemea. Eso es una imagen completamente. Una imagen completamente ¿Perdón? bíblica, ¿no? De una serpiente Bueno, enrollada en el árbol de las manzanas. pero eso es iconografía medieval, ¿eh? O sea, Sí, recordamos que propiamente en la Biblia jamás dice que fuera manzana, ni que la serpiente estuviera en el árbol,
y que probablemente además la serpiente, al momento de tentar a Eva, era un animal con brazos y piernas, o sea, con patas. No era el animal rastrero que es ahora, porque ese fue su castigo, que es arrastrarse sobre el viento y comer polvo. Sí, Pero sí, como esas cosas. ciertamente son imágenes muy conocidas por la iconografía medieval. Claro. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? Perdón. No, eso, ¿no? De que cómo se van las cosas prestando y transformando, ¿no? Y entonces imaginamos a una cosa que en realidad tiene poco que ver, como la serpiente del paraíso, digamos, con una imagen griega. Claro, pero recordemos que para cuando la Biblia se empieza a componer, digamos, a escribir en el reino Josías, Alejandro Magno todavía no había pasado por acá, ¿ah? Por Jerusalén, quiero decir. Pero para cuando se estabiliza la religión judía, ya los judíos ricos hablaban griego directamente, porque era la lengua franca, era como hoy hablar inglés. De todas maneras, en cuanto a los mitos griegos, acá ya no hay un préstamo, ellos son la base de nuestra cultura. O sea, toda la simbología que hemos heredado nosotros proviene de esta mitología y forma parte más o menos transformada de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿conocen la marca de lubricantes Móvil? ¿Nunca vieron los frascos de Sí, lubricante? Bueno, ¿y cuál es el logo de Móvil? claro, estoy pensando. No se acuerdan, no importa, es un pedazo. Pero ¿Ah? un ¿Cuál es el unicornio, logo de UPM? ¿Eh? un Un unicornio, ¿no? pedazo, un caballo con alas, me parece que es. Ah, un caballo con alas, un caballo con alas. Sí. Después, ¿cuál es el logo de UPM? Que la tenemos acá al lado. Buah, yo no tengo ni idea. Es un grifo verde. Un grifo es un animal con cuerpo de león, cola de serpiente y pico de pájaro. Y alas. Esas son, esta parte, más o menos lejanamente, ya forman parte de nuestra cultura. O sea, nosotros heredamos la idea del dragón como un animal malo que los caballeros muy, muy, muy valientes mataban, porque venimos de acá. En China, los dragones son animales sabios y protectores. No están concebidos de la misma manera. Athanasius Kircher, que era un jesuita que escribió innumerables ensayos científicos, el 100% de los cuales era un disparateo impresionante. No hay Sí, nada rescatable de los escritos de él, salvo una cosa. Él dijo, por ejemplo, que había traducido los jeroglíficos egipcios. No le pegó a uno. Todo lo inventó. Y no había forma siquiera de decir, bueno, es un lenguaje para consistente. Nada. Bueno, pero él decía, había hecho una especie de taxonomía de los dragones. Entonces estaba el Draco sinensis, que era el chino, el Draco albus, que era el dragón inglés, después había otro que no me acuerdo cuál era, si era el Gaelicus, que era el dragón continental, pero me encanta porque había esta taxonomía absolutamente arbitraria, pero donde los dragones consistían en esta forma de interpretarlos. Donde aparte sobre un tema inexistente. Bueno, O sea, por supuesto, pero lo que pasa es que clasificó, la hizo taxonomía, una cosa que no existía. Claro, es como como el libro de los seres imaginarios de Borges, que pretendiera ser un libro de historia natural. Claro. Pero el tema interesante que tiene este tipo de cosas es que en aquel momento todavía podía creerse que en algún lugar esto había existido. Aparecían huesos de dinosaurios que no se pueden explicar, aparecían cosas, yo qué sé. Pero el tema es que Athanasius Kircher le erraba a una cosa, salvo el hecho de que podía curar la sífilis. Bueno. Utilizaba dosis masiva de arsénico, cosa que después se utilizó para sintetizar el salvarsan, que por lo menos no te mataba tan rápido, pero ya era una cosa, producía
arseniosis que mataba la sífilis y también envenenaba rápidamente al sujeto, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la curaba. Es como curar la pediculosis decapitando al paciente, pero la curaba. Después estaba el águila de Prometeo, el águila que comía el hígado de Prometeo diariamente, que volvía a crecer, el dragón de la Cólquide, que lo vimos con los argonautas, y la cerda de Cromión, que es un bicho menos conocido, pero absolutamente feroz, ¿no? Era una jabalina, probablemente. Hay versiones que dicen que Ortro engendró a la quimera con Equidna, o sea, con su madre, y a la hidra y el dragón, pero bueno, eso depende de la versión que uno lea. Pero el tema es que Equidna era sirio, ¿sí? O sea, Equidna representaba a la estrella Sirio, que es una estrella con una simbología canina, no sé si es de la constelación del perro, no lo sé, que era la que marcaba el año nuevo ateniense, o sea, el año nuevo ateniense que era por marzo, no estaba marcado por otra cosa más que por una efemérides de la estrella Sirio. Tenía dos cabezas, al igual que el dios romano Jano, porque el año de Atenas tenía dos estaciones, ¿sí? O sea, otro representaba la sucesión del tiempo, con una de las cabezas que miraba al futuro y una al pasado, ¿sí? Y de la misma manera, el león simbolizaba una de las estaciones, el verano, y la hidra, que es una divinidad del pantano de Lerna, representaba el invierno. Y además, el tema de la León de Nemea es por la constelación de Leo, que está ubicada en la eclíptica cuando empezaron el año nuevo. Pero todas estas cosas son asuntos que los griegos aprendieron de los egipcios, que sí eran astrónomos. Pero hay un tema que también tenemos que entender, y es que los griegos y los egipcios estaban en contacto permanente. Tampoco es nada raro. Pitágoras estudia en Egipto, y el comercio y el intercambio era permanente. Muchas de las polis griegas estaban absolutamente cerca de Egipto, en el norte de África, por ejemplo. Bien, el tema es que otra de las grandes luchas de Zeus, y la última, es la lucha contra Tifón. Esta divinidad gigantesca y terrible intenta atacar a Zeus. O sea, el objetivo de Tifón era directamente Zeus. Esto era una vendetta personal, ahora vamos a ver por qué. No era como los otros gigantes que intentaban derrotar a las divinidades celestes. Tifón la tenía con Zeus. Sí, perdón. Bien. Nuevamente, en venganza por la destrucción de los gigantes, la Madre Tierra tiene relaciones con su hijo Tártaro, el abismo primordial, o sea, se va todavía al interior de sí misma, y después en la cueva coriciana dio a luz a su último hijo, Tifón. Este ser se convertiría en el monstruo más grande que jamás haya existido. Esta es una de las versiones del origen de Tifón. El himno de Homero, Apolo, tiene una versión diferente. Dice que Hera lo concibió partenogénicamente porque estaba enojada porque Zeus había podido concebir a Atenea sin su participación, o que, bueno, y que en su furia golpea el suelo con la mano y le ruega a Gaia, a Uranos y a los titanes tener un hijo ella sola que fuera más fuerte que Zeus, de la forma en que Zeus había sido más fuerte que Cronos. Y ahí se completaba con 3 el ciclo de las esposas de un titán o un titánide, perdón, de un titán o un crónide que intentaba que su descendencia reinara destronando a su marido. Y en ese momento dio nacimiento a Tifón, un ser que no se parecía ni a dioses ni a hombres, y se lo guardó, se lo dio a guardar a la serpiente Pitón en Delfos para que lo criara. No, yo lo puse en la bolsa con la comida. La
serpiente Pitón era la enemiga de Apolo, ¿verdad? Según un relato extraño, o sea, rescatado de los escolios, Gea se queja ante Hera por la matanza de los gigantes, y Hera le sugiere que le pregunta a Crono qué puede hacer. O sea, Hera estaba enojada con Zeus, Gea estaba enojada con Zeus, imagínense que Crono estaba enojado con Zeus. Y Crono le dio 2 huevos untados con su propio semen, y le dijo que los enterrara en la tierra, que generarían un ser que privaría a Zeus de su poder. Entonces Hera los entierra, como se le indica, en Cilicia, y nace Tifón de ahí. Pero después recapacitó y le informó a Zeus que atacó a Tifón con un rayo. En esta versión, que es muy posterior, no tiene el más mínimo interés. Y en esta versión ya quedaba claro que ante el poder de Zeus no había mucho que hacer. Pero en las versiones más interesantes, las primeras, fue un poco más difícil. Bien. De muslo hacia abajo, Tifón estaba formado por serpientes enroscadas, no 2, muchas, como si la misma tierra hubiera dado a luz a una serpiente gigante. Pero en realidad era una gran cantidad de serpientes. Era como si fuera un pulpo, no como si fuera un anguípedo. Los brazos, cuando los extendía, alcanzaban centenares de leguas en cada dirección. Y en lugar de manos, tenía innumerables cabezas de serpientes, cada una con su propia mirada penetrante y venenosa. Era un ser convenientemente terrible, para peor tenía alas. Su cabeza principal, porque tenía muchas, era la de un asno bestial, y esta tocaba las estrellas. Sus enormes alas, cuando se desplegaban, oscurecían el sol como si quisieran devorar la luz misma. Queda claro que Tifón es la furia desatada de la tierra en su máxima expresión, y no por nada a los huracanes en el mar se le dice tifones. O sea que Tifón, con el aleteo de esas alas, podía generar tormentas y huracanes. Pero por si fuera poco, los ojos lanzaban fuego y de su boca salía lava y rocas inflamadas. Era un tipo pesado, ¿sí? Realmente no convenía meterse con él y nadie se le animaba mucho. Y recordemos que además fue concebido para enfrentarse a Zeus. Él nace con una misión y, ni bien adquiere su máximo poder, emprende el ataque al Olimpo con el único objetivo de atacar a Zeus, pero los otros dioses tienen tanto terror que huyen a Egipto y se transforman en distintos animales, ¿sí? En ibis, en paloma. Ahí es una cosa muy interesante, no quise traerlo acá para no enredarlo más, pero como que ahí se ve una especie de sincretismo con los dioses animales de los egipcios. Pero el tema es que mientras todos los dioses escapan y lo dejan solo, Zeus se enfrenta a Tifón solo y lo acribilla con los rayos desde lejos, y después lo golpea con el arpe adamantino. ¿Qué es el arpe? Es una espada curva que a veces toma el lugar de la hoz del propio Cronos. Y el adamantio es una palabra que designaba los materiales muy duros en los mitos, pero que hoy en día, ¿qué representa? Digo, el diamante. No, cuando dice adamantium, ¿de qué está hablando? El diamante. Sí, no, el adjetivo adamantino viene lo relativo al diamante, pero cuando alguien habla de adamantium está hablando de los X-Men de Marvel, el esqueleto de Wolverine, por ejemplo, que está hecho con adamantium. Claro, pero esa es la acepción más... Conozco con abundancia. No pasa nada. Pero esa es la versión, si hoy en día yo digo adamantino o adamantio, la gente va a pensar de Wolverine, porque el referente principal es ese. Es verdad. Pero cuando Borges... Ahora, No, que es verdad. Ahora eso, un pedacito he visto de cosas de Marvel. No soy muy fanático, pero sí, el adamantium. Claro, pero por ejemplo, cuando Borges escribía en ajedrez, ignora que un rigor adamantino rige su destino y su jornada, ahí está hablando efectivamente
como vos decías Álvaro, un rigor duro como un diamante, que al ser la sustancia más dura de todas, hereda el nombre de adamantio. De ahí viene el nombre. Es ahora no me acuerdo, Álvaro y Fernando, ¿cómo se llamaba el libro de química inorgánica? El que usábamos todos. Cotton y Wilkinson. El Cotton y Wilkinson. Ese libro tenía algunos apartados donde mostraba el origen de los distintos nombres de los elementos y de sus símbolos. Y algunas historias son interesantísimas. Pero bueno, esta es una de ellas. Bien. El tema es que lo fulmina con un rayo, lo persigue con el arpe y lo corre hasta Siria, en el monte Casio, donde lucha cuerpo a cuerpo contra él, pero Tifón lo envuelve con todas las víboras que tiene y le gana, le saca el arpe y le corta los tendones de manos y pies. Y al perder los tendones, Zeus, que seguía siendo inmortal y seguía siendo poderoso, no se podía mover, quedó inmovilizado. Entonces lo arrastra a través de los mares de Cilicia, y en una cueva que se llama Coricia, lo esconde adentro de una vasija y esconde los tendones cortados adentro de una piel de oso. Y guarda los tendones robados en la custodia del dragón Delfine, una dragona, que también tenía medio cuerpo serpiente y la otra mitad una doncella hermosa, muy parecida a Quilna, por supuesto, pero le deja cuidando los tendones de Zeus, que está inmóvil, pero seguía siendo Zeus, ¿no? Pero los olímpicos, que bueno, viendo que Zeus había tenido problemas, deciden volver de su huida vergonzosa, y son Hermes y Pan, el dios Pan, los que consiguen robar los tendones. Hermes le pide prestado a Hades el casco de invisibilidad, y aprovechando sus propios dones. ¿Cuáles eran los dones de Hermes? La velocidad. La velocidad. Hermes tenía unas sandalias aladas que le permitían no solamente volar, sino correr a enormes velocidades porque era el mensajero. De hecho, el primer Flash está dibujado, inspirado en la iconografía clásica de Hermes. Si ustedes miran al primer Flash, al más antiguo, tiene, en vez de una capucha, un casco en forma de plato con dos alitas y alas en las botas. Está claramente inspirado en Hermes. De hecho, está inspirado en textos presos, el creador de Flash lo dijo. Entonces, Pan, con su grito, que inspiraba, como una vez, el terror, el pánico, y Hermes, con su astucia y siendo invisible además, roban los tendones, se los colocan a Zeus, y entonces Zeus ahora puede moverse de nuevo y vuelve a la batalla. Entonces se vuelven a enfrentar, pero las moiras, nuevamente las parcas, lo engañaron haciendo que comiera las frutas efímeras que lo debilitaron. ¿Qué son las frutas efímeras? Los mitos no lo explican. Pero ahí sí, Zeus lo sigue persiguiendo hasta Bulgaria, y Tifón todavía era fuerte para desarraigar montañas y tirárselas a Zeus, pero Zeus directamente la destruía con el rayo, y derramó tanta sangre de Tifón que la cordillera que quedó en el lugar donde Tifón cayó, que formaba con su propio esqueleto, se sigue llamando Emo, por Aimo, que quiere decir sangre. Y después, digamos, ya moribundo, Tifón vuelve a huir, esta vez hacia Italia, y en Sicilia Zeus lo entierra debajo del monte Etna, pero Tifón es inmortal y todavía cada tanto tiene algunos estremecimientos de su agonía, y esos estremecimientos provocan, hasta el día de hoy, las erupciones del monte Etna, que hace poco hubo una. Eso es porque Tifón seguía agonizando.
Bien, esa es la historia de la gigantomaquia, que sucede, como habíamos dicho, a la titanomaquia, y que es la fase final, el momento último, donde Zeus termina de establecer su reinado. A partir de ahí, nadie vuelve a desafiar a Zeus, salvo una versión, pero absolutamente posterior, prácticamente de la era de Aristóteles y después, que intenta narrar una especie de revuelta del dios Ares que termina con la destrucción del Olimpo, pero eso era casi una necesidad de eliminar a los dioses viejos para que apareciera el cristianismo, es un mito propiamente, ¿no? Es como lo ocurrió en la Eneida. La Eneida es un poema de autor, Virgilio la escribe para que Roma pudiera tener un mito fundacional. Pero bueno, esa es la gigantomaquia, la lucha de Tifón contra Zeus, y el momento final en donde el dios del cielo termina de derrotar a las divinidades de la tierra, y a partir de ahí, entre otras cosas, no solamente nadie volvió a desafiar al Olimpo, sino que nadie volvió a adorar a ninguna de las viejas divinidades. Todas las divinidades anteriores quedaron desterradas de cualquier ritual o simbolismo, bueno, simbolismo no, pero sí de que se les brindaran cosas, salvo a las erinias, que como eran las que castigaban ciertos crímenes, la gente trataba de estar en buenas con ellas, y por ejemplo no las nombraba con ese nombre terrorífico, sino que decía las bienaventuradas, o sea, se llamaba las Eumenides, que hay una tragedia que se llama las Eumenides. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Elsie, Ricardo. Nada. Bueno. Un comentario. Sí, decime. No, comentario. Bueno, entonces, si les parece, la semana que viene podemos ver lo que propuso Fernando, que va a ser una clase nada más, para mucho más no va a dar, donde les explicaré toda la genealogía de los textos judíos hasta que se dejaron de escribir allá por la Edad Media. Y me cuentan qué quieren hacer después. O sea, o decidimos o vemos para qué lado agarramos, ¿está? Pero estaría bueno discutirlo en el WhatsApp, así por lo menos opinan todos. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Bárbaro, hasta la semana. nos vemos, gente, entonces. Nos vemos. Bueno, chao. Chau, chau. Pasen lindo, chau, chau. Nos vemos, Bernardo. Chao.